Voto 2018. Como lo dije, y ustedes son testigos de ello, hemos invitado a un montón de candidatos, hemos tratado de hacerlo con todos. Lamentablemente no fue posible con todos, no por nuestra voluntad, sino porque por diversas razones no han querido estar acá. No entiendo por qué, no sé si porque esto está tan lejos del centro, pero como dicen algunos, tan cerca de la gente. Pero en fin. Y vamos a empezar otra nueva secuencia. Ahora vamos a restringir un poco, vamos a invitar a los que aparezcan en las encuestas, y para eso hemos tratado de tomar en cuenta todas las que están circulando, a las que están más arriba en las encuestas. Y empezamos con Esther Capuñay, no porque es de casa, por si acaso, sino porque es mujer, es la única candidata mujer en estas elecciones, en el caso de Lima. Esther, bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Yo comentaba con los diversos candidatos que han estado acá, Esther, que cuando uno sale a la calle en Lima siente esa sensación que en realidad no es para bromear, como la película Donde está el piloto, que es muy graciosa, sino es como la versión dramática, ¿no? ¿Dónde está el alcalde? Porque la sensación que uno tiene es el desmadre total, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, en realidad tenemos una ciudad sin gobernante. Una ciudad que es tierra de nadie porque no tenemos un alcalde. Y lo que nosotros proponemos desde el 1 de enero es gobernar la ciudad con liderazgo. Porque, Nicolás, yo ayer te escuchaba en unas entrevistas que has tenido con algunos candidatos, y es verdad, las soluciones que necesitamos para Lima están ahí. Nadie va a crear la pólvora, nadie va a inventar nada, sino más bien vamos a darle distintos matices a una solución que necesita la ciudad. Ahora, la pregunta es ¿por qué no se hace lo que hay que hacer? Entonces, alguien me decía, no sé si fue en algún momento en la campaña electoral anterior, Alfredo Barnechea, que decía que el problema es que los políticos no piensan en la gente. No. O sea, no tienen en la cabeza los problemas de la gente. Esas no son sus prioridades. Entonces, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Para qué están en el gobierno municipal? Para forrarse, para eso están. Bueno, Nicolás, hemos visto que a lo largo de los años nos gobierna la misma clase política tradicional, que con el speech de tener experiencia municipal no han hecho nada. Yo siempre digo que hay experiencias que matan. ¿De qué sirve tener experiencia municipal en este momento, en esta situación, cuando esa experiencia solamente significa corrupción e incapacidad? Lo que necesita la gente es una experiencia de trabajo, de lucha, de constancia, de éxito. Eso es lo que necesita hoy Lima, un gobernante que haya demostrado que a lo largo de su vida haya trabajado y haya conseguido cosas. Porque Lima, lo acabas de decir, es tierra de nadie, es una ciudad ingobernable, una ciudad informal. Y eso tiene que acabar. ¿Qué es lo que tú dices, Esther? Yo soy una persona que viene de una familia emprendedora exitosa y por lo tanto yo no necesito robar para tener plata. Exacto. Digamos. Mira, también lo digo muchas veces, nosotros necesitamos tener una elección responsable. Y eso parte por elegir a personas que primero tengan tranquilidad económica. Porque hay muchos que dicen, no voy a invertir un sol, le lo dije también el otro día, porque tienen constructoras, tienen empresas de estacionamientos, tienen concesionarios detrás de ellos que financian la campaña y que cuando llegan al gobierno no pueden hacer nada sino más que las obras que a ellos les benefician. Al tener un gobernante que tenga tranquilidad económica, tú garantizas que estos 4 años van a trabajar por la gente y no por solucionar sus problemas personales. Eso es lo que tenemos que entender. Ya, pero uno de los problemas que tenemos enfrente es que tú tienes un lado, una cara es la ineficiencia, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo sales a Lima y vives en una inseguridad permanente? Es un caos moverte de la ciudad, no son capaces ni siquiera de sincronizar los semáforos, los policías que deberían estar vigilando que la gente cumpla la regla, está reemplazando a los semáforos que están descoordinados unos con otros, en muchos casos chicos y chicas sin experiencia, ¿no es cierto? O sea, esa es invivible la ciudad en determinados momentos, pero eso ha ido de la mano, porque eso es la cara, digamos, de la ineficiencia con la corrupción. Entonces, por ejemplo, se denunciaba hace unos días el tema de la línea amarilla y de la participación de OAS,
¿no es cierto? Que resulta que OAS vendió toda su participación en la línea amarilla y creo que ha sacado, no sé, ¿Con el respaldo de quién, Nicolás? 2.500 millones de soles y ahora no hay cómo cobrarles porque está claro de que coimearon, y ¿no es cierto? Porque se les permitió vender. Bueno, ahí está el reflejo de autoridades que solo llegan a la gestión a robar y a solucionar sus problemas personales. Eso tiene que acabar. Y este 7 de octubre, Nicolás, los ciudadanos tenemos la gran oportunidad de elegir a personas que realmente quieran trabajar por la ciudad y que no vean más de lo mismo. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Voten por mí porque no les voy a robar. Yo lo que digo... Ahora es increíble. Te voy a contar una anécdota. A mí me encanta seguir la política de otros países, ¿no? O sea, ha sido lo que pasa en Argentina, en Chile, en Colombia, en México sobre todo. Son los 4 países que más me interesan. Y en México es increíble porque López Obrador ha ganado la campaña prácticamente diciéndole a los mexicanos, yo no les voy a robar. Yo no robo, yo no traiciono, yo no miento. Nada Exacto. más. Y ganó las elecciones de una manera abrumadora, con promesas tan elementales como esa, y de crear un vínculo, porque no es un gran orador, no es un tipo recontra carismático, es un tipo que ha logrado ganar la confianza de los mexicanos alrededor de esas 3 cosas tan básicas. Nicolás, nosotros caminamos el día a día, no solamente en campaña, lo he dicho siempre, esto es parte de mi vida. El recorrer las distintas zonas de Lima es parte de lo que yo hago, desde mucho antes de ir al Parlamento. Y entendí que desde la actividad privada, por ejemplo, en nuestra corporación, nosotros tenemos un área de responsabilidad social. Pero si tú quieres ayudar, lo máximo que puedes hacer es donaciones. Ir a una zona y dar abrigo, dar desayunos, pero desde el claro, sector porque termina público, siendo paliativo, ¿no es cierto? Porque no estás resolviendo los problemas de fondo. Sin embargo, cuando conoces la realidad de la ciudad, desde el sector público tú puedes tomar políticas públicas en favor del ciudadano, en favor de darle calidad de vida, porque en esta ciudad no es mejorar la calidad de vida, dar calidad de vida. Y en ese sentido nuestro plan de gobierno tiene un enfoque de familia. La familia como prioridad y como eje de la sociedad, al cual le vamos a dar seguridad, servicios básicos y, por supuesto, más tiempo para disfrutar con los suyos. Eso es lo que buscamos. Lo que pierdes es un horror, ¿no? O sea, el otro día yo planteaba este tema sobre el problema de las empleadas del hogar que viven en casas que son ajenas 6 días a la semana, que están alejadas porque son como 500.000 y muchas de ellas son padres y muchas de ellas son madres solteras y tienen que dejar a sus hijos casi con cualquiera y no les pueden dar el cuidado que merecen, pero si no se quedan a dormir en las casas donde trabajan, deberían tener un sistema de transporte que les permita ir y no perder. Pues, termina siendo imposible porque vas a perder 3 o 4 horas al día de tu vida yendo y viniendo del lugar donde trabajas, ¿no? En el caso de Lima tenemos un tráfico infernal que todos vivimos a diario. En el tema del transporte público, al día nosotros tenemos 12 millones de viajes. Sin embargo, el sistema que hoy hay de transporte solo cubre el 16.7%. ¿Por qué? Porque impera la informalidad, porque no hay decisión política y hay mezquindad. Entonces, nuevamente, Lima necesita un gobernante que tenga liderazgo, pero que tenga liderazgo significa que haya demostrado a lo largo de su vida que hace cosas, claro, que puede pero también, o sea, yo no entiendo, o sea, ¿por qué no se resuelve el tema? Porque hay compromisos con la gente que te auspicia, o sea, obviamente, o sea, Nicolás, los transportistas te auspician la campaña, entonces no puedes chocar con ellos, ahí te haces el loco, ¿no es cierto? claro, y dejas que el asunto siga tienes que dejar que pase y tú sigues enfocado en resolver tus problemas y tus compromisos que has hecho en campaña. Y pasaron los 4 años, porque recuerda que son 4 años. Bueno, uno, lo que se está investigando ahora es si OAS, y todo indica que sí, financió entre otras la campaña de Luis Castañeda, ¿no es cierto? Es uno de los temas que la Fiscalía está investigando. Entonces, si eso es cierto, entonces tiene lógica pues lo que ha ocurrido después, ¿no es cierto? Le entregan la obra de 28 de julio que está pésimamente hecha, ese bypass que salió de la manga. Una obra que no estaba. Les permitió, claro, y les permitieron que la cambiaron vender por 2 interconexiones que sí eran importantes para Lima Sur y para La Molina. Y no las hicieron por hacer un viaducto en 28 de julio en una zona que era innecesario, Nicolás. Ahora, ¿cómo se va a manejar el tema? Porque si te empiezas a mirar todo esto, lo que encuentras es que atrás de esto hay corrupción. Y a mí un tema sobre el que he sido reiterativo es el del recojo de la basura en Lima. Sí. ¿Y por qué? Porque yo me quedé con la espina en el corazón, como ciudadano,
de que en nuestra cara nos han robado por el caso Comunicore 21 millones de soles y no pasó nada, no hay nadie preso. O sea, es una cosa de locos, en nuestra cara se roban nuestra plata, porque es la plata que nosotros pagamos con nuestros árbitros, ¿no es cierto? Esto es nuestro dinero, no es un dinero de tercero. No pasó nada, simplemente. No pasa nada. Y nosotros ahí sí queremos ser muy tajantes, muy directos en decir, Nicolás, que vamos a revisar todos los contratos, no solamente lo de los peajes. Tenemos que revisar todos los contratos y tenemos que separar y denunciar a todas las empresas corruptas, porque los limeños estamos cansados de tanta corrupción. Los peruanos estamos hartos de ver todos los días en las noticias actos de corrupción, alcaldes que son jefes de bandas criminales. Y nosotros ahí también vamos a lanzar un aplicativo de transparencia al ciudadano. Nosotros vamos a lanzar un aplicativo que le denominamos Lima Transparente, con la finalidad de que el ciudadano de a pie pueda ver en tiempo real todos los gastos que hace la municipalidad, desde la compra de un lapicero hasta la construcción de una gran obra. Porque la corrupción tiene que ser erradicada, Nicolás. También lo he dicho muchas veces, las instituciones no son corruptas. Los corruptos son las personas que nos han gobernado por años y que hoy, al no haber una reelección, no tienen mejor idea que heredar los cargos a los hijos, a las esposas, a los socios, para poder seguir viviendo del Estado. Eso tiene que acabar y eso parte por nosotros los ciudadanos tomar una decisión consecuente con lo que sucede en el país. Eliminar la corrupción depende de cada uno de nosotros. Nosotros vamos a erradicar la corrupción. No vamos a hipotecar la Municipalidad de Lima porque no tenemos compromisos con nadie. Nuestro único compromiso son las familias de Lima. Y eso es un trabajo que se ha hecho y que se seguirá haciendo a lo largo de la gestión. Claro, por eso, es que hay temas que resultan inexplicables. Por ejemplo, yo te hablaba de esto de Comunicore, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo es posible que la municipalidad supuestamente le debe a una empresa como Relima 35 millones, está negociando para pagar por partes y de repente Relima le transfiere a Comunicore y la municipalidad de la noche a la mañana le paga el íntegro de la deuda de esta empresa que recién ha aparecido y que se creó para cobrar, ¿no? Cobra los 35 palos, le da una parte que entiendo que fueron 15 a Relima, lo cual supone que si la municipalidad le hubiera pagado 15 a Relima se hubieran quedado contentos y se quedan con 21 millones de soles, que se lo reparten obviamente, ¿no? Entre los que participaron en toda esta operación tramposa. Lo que resulta difícil de creer es que el alcalde de la ciudad no sabía nada. O sea, o es parte o es un inútil, ¿no es cierto? Porque en sus narices se han robado 21 millones de soles. Bueno, lo mismo pasa hoy. Candidatos que tienen a un viceministro y a un asesor en la cárcel y que dice que no sabe nada. Claro. ¿Queremos que la historia se repita o queremos que los destinos de la ciudad cambien? Ahora, el otro tema relacionado con esto de la basura que a mí me parece indignante por el nivel de impunidad es este tema. Vence el contrato, ¿no es cierto?, con Innova. Innova, esta compañía de limpieza que ha reemplazado a Relima, ¿no es cierto? Entonces, el contrato que vence el 2015, yo lo repito porque hasta ahora no me entra en la cabeza lo que está ocurriendo y que nadie haga nada. El contrato establece que al vencimiento del 2015 los camiones pasan a propiedad de la municipalidad. Entonces, cuando vence el contrato se presenta una crisis porque a la señora Villarán no se le ocurrió organizar la licitación y el señor Castañeda decía que no le alcanzaba el tiempo. Entonces, buscas una solución de transición hasta que resuelvas el problema que además hay con los trabajadores. Hay como 1000 trabajadores que están reclamando su estabilidad, ¿no es cierto? Entonces buscas una solución de transición, pero lo que han tomado es la peor para la ciudad. La peor, porque estamos pagándole a esta gente por los camiones como si fueran de ellos y estamos pagándole como si fueran nuevos. O sea, camiones que tienen 12 años y que son de nosotros, estamos pagando como si fueran nuevos y de ellos. Y simplemente a la municipalidad, ¿no?, le parece bien haber hecho lo que ha hecho. Y que el servicio de recojo de basuras, valgan verdades, es ineficiente. Pero nuevamente, conflictos de intereses, devolución de favores que se hacen en campaña y que cuando llegas a la gestión tienes que cumplirlos. Es la verdad, pero eso es un cuento, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el caso de los peajes también nos decían lo mismo. No, tenemos un contrato, si nosotros cuestionamos ese contrato, nos van a llevar a los tribunales internacionales. Vamos pues a los tribunales internacionales a ver quién gana. ¿Tú que coimeaste o yo que estoy defendiendo los intereses de la ciudad? O sea,
No hay manera de perder. Lo que pasa es que el alcalde de Lima tiene que ser, Nicolás, el principal defensor de los derechos ciudadanos. Y hoy en día no sucede eso. El alcalde de Lima o alcaldes distritales son los defensores de las concesiones, de las constructoras, de las empresas de peajes, pero no del ciudadano. Nunca toman una decisión en favor del ciudadano de a pie, de las personas que son vulneradas de sus derechos por años. No se hace absolutamente nada. Hay cosas que deberíamos hacer, que conversamos y decimos, oye, ¿por qué no se toma tal o cual decisión? En el tema de la seguridad. ¿De qué me sirve poner cámaras de seguridad en zonas donde no hay luz si no voy a poder instalarlas? Algo tan sencillo como hacer las coordinaciones con las empresas eléctricas. No, pero es que es increíble, y no lo hacen, pero es que es increíble porque no hay decisión política. El nivel de ineficiencia y la plata que pierdes cada día. Yo ya que me voy a caer antipático, ¿no? Con este tema de la basura. No. Pero es que me da tanta cólera, o sea, es que me da rabia que, digamos, uy, mira, nos están cobrando de más, sí, pobrecitos, pues, y sigue pasando todos los días. O sea, la municipalidad reconoció acá que cobran que están pagando 210 soles por tonelada, cuando en otros distritos se está pagando 120, ya ponle 150. O sea, estamos perdiendo muchísimo. millones todas las semanas. Creo que en lo que va podrían del utilizarse tiempo, para otras cosas, ¿no? Van 65 millones que fácilmente se podrían utilizar en la pavimentación de todas las avenidas principales de Lima, que son un caos, que también generan el tráfico en esta ciudad. O sea, lo que tú dices, Esther, es que, porque tú me dijiste, recuerdo en la primera entrevista, una cosa que es interesante, ¿no? Porque además cuando tú escuchas a los candidatos te das cuenta, más o menos todos, o sea, los diagnósticos sobre seguridad están claros, ¿no es cierto? Sobre todo los grandes problemas de la ciudad. Y lo que hay que hacer también está claro. Sí, claro. El problema es quién lo va a hacer, en quién puedes confiar. Y tú dices ahora, esto tiene que ver con qué compromisos adquieres en la campaña. ¿Con qué compromisos adquieres? Con la experiencia que vas a brindarle a la ciudad. ¿Experiencia de corrupción e ineficiencia o experiencia de trabajo, constancia y éxito? Esa es una diferencia y sobre todo honestidad. Uno no puede postular un cargo público cuando todavía no resuelve sus problemas, cuando todavía tiene mucho que responder a la justicia o tiene mucho que responder a los ciudadanos que en alguna oportunidad confiaron en ti. Eso es lo que tenemos que entender este 7 de octubre y nuevamente, Nicolás, nuestro enfoque del plan de gobierno es un enfoque de familia. Nosotros venimos recorriendo, venimos caminando, venimos entendiendo el día a día de las personas. La gente está harta de la política. Es que ya no se puede vivir así. O sea, no puede ser que el mensaje que recibamos cotidianamente sea un mensaje súper optimista sobre que hemos crecido más del 4%, que viene un nuevo boom minero, que Yabeco por acá, que encontramos litio en Puno. Entonces, ¿por qué las cosas están tan mal? Dios mío, explíqueme si Nicolás, tenemos todo lo que tenemos. Tú hablas del crecimiento económico en este país. El crecimiento económico se da en gran porcentaje gracias al emprendimiento de nuestros peruanos, gracias al trabajo del día a día de los peruanos. Sin embargo, las trabas burocráticas que existen para que los emprendedores puedan formalizarse son innumerables. No hay una entidad que pueda romper con las barreras burocráticas. Esa es una política que tiene que acabar, que tenemos que entender, que tenemos que crecer juntos. El emprendedor y la autoridad edil tienen que trabajar de la mano. Así claro, como... pero para eso hay que crear los mecanismos, porque por ejemplo en el caso de la reconstrucción, nosotros discutimos tanto en el tema de las pepecasas, ¿no es cierto? Sí. Que lo más fácil fue entregarle a Eternit, no sé a qué compañía, que haga unos módulos provisionales que eran carísimos, que yo lo rompía por pedazos en el estudio cuando estaba todavía en ATV, rompía cómo se deshacía el material, que además no eran reusables, pero además que tú podías hacer por ese mismo valor 2 y hasta 3 módulos que eran de mejor calidad y que eran encima reusables, o sea, los desarmabas y los volvías a armar en otras circunstancias. ¿Y por qué no se hacía? Porque los pequeños empresarios no están organizados, no han hecho consorcios para participar o no son proveedores del Estado. Dios mío, entonces la municipalidad, el gobierno regional o el ministerio lo que tiene que ayudar es a que eso ocurra, ¿no es cierto?
Pero tiene que dar las herramientas para que eso ocurra, para que se puedan formalizar, y eso va a ser en bienestar de toda la población. O sea, en el caso, vuelvo a repetir, en el caso del transporte público en la ciudad, también pasa por la informalidad y porque no se han unido los empresarios del transporte. Porque nosotros tenemos que entender que en la ciudad y sobre todo en Lima necesitamos un transporte moderno. Hoy en día solamente se cubre el 16.7%. Eso es increíble. De los viajes que se hacen al día en Lima. Pero eso es para no creerlo, ¿no es cierto? Y nosotros hemos tenido, o sea, el tren parado 10 años. Yo siempre digo, ¿no? Ya, esto fue un escándalo hasta en Italia, lo del tren eléctrico, ¿no es cierto? Yo creo que fue el caso donde más se acreditó la vinculación de Alan García con actos de corrupción. Y finalmente el proceso murió en el camino. Pero ahí se acreditó que había habido corrupción. El problema es que Fujimori entra al gobierno y como el tren era de Alan García, una visión absolutamente obtusa, en vez de preocuparse porque vayan presos los que tenían que ir presos por corrupción y que la obra hacía, pararon la obra. Es que eso es no fue nadie preso y la obra se paró. O sea, gran resultado. Y en Atru Perú lo destruyeron. En Atru Perú era lo único eficiente. Estamos regresando con el Metropolitano a lo que liquidamos hace como 30 años. Sí, ¿no? Es verdad. Imagínate lo que fuera esta ciudad si se hubiera seguido con un Enatru Perú manejado, por supuesto, con mayor eficiencia. Y ¿no? ojo, el tema del Metropolitano es una ineficiencia por pura mezquindad política, porque no se ha concluido durante 8 años el tramo Naranjal-Caraballo y se ha pagado en indemnizaciones a los concesionarios más del 1.5 de lo que podría haber costado esta obra. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no se hizo? O sea, se prefiere beneficiar a los concesionarios que a la población que usa el servicio. Al final terminaste gastando más y no tienes la obra. Y no tienes la obra y tienes que seguir pagando indemnizaciones. ¿Por qué? El Metropolitano, los concesionarios no pagan un sol de los buses que adquirieron a través de COFIDE. Y nadie dice nada. La Contraloría ha mandado un informe a la Municipalidad de Lima, sin embargo no se hace nada. O sea, hay temas que salen y que son mediáticamente importantes y hay temas que sí realmente son importantes, actos de corrupción que están en el papel y no se toman. A mí lo que me da mucha cólera es que no pase nada. Me da mucha cólera que no pase nada. Lo de OAS es una sinvergüenzada. O sea, simplemente en nuestras narices hicieron un viaducto con este de 28 de julio que no servía para nada. Y encima se raja toda la semana, lo vuelven a parchar, se vuelve a rajar, ¿no es cierto? Y los dejaron vender la línea amarilla, su participación esta vincha a los franceses. Y ahora no podemos cobrarle, o sea, en nuestras narices. Y en el caso de la basura igual. Nos robaron 21 millones de soles con Comunicones, no pasó nada. Y ahora vence el contrato y les pagamos como si los camiones fueran de ellos y como si los camiones fueran nuevos. Y nadie hace nada y perdemos plata todos los días. Todos los días perdemos dinero. Pamados, ¿cómo nos roban? O sea... Bueno, Nicolás, tenemos la gran oportunidad de hacer ese cambio el 7 de octubre. Nuestro plan de gobierno tiene un enfoque de familia, tiene un enfoque de transparencia, pero sobre todo de erradicar totalmente la corrupción. No tenemos compromisos con nadie, solo con los ciudadanos de Lima, los que vivimos en Lima y los que queremos hacer un cambio en la ciudad. No más política tradicional que solo ha llevado al país a un hoyo de corrupción. Eso es un buen punto. Soy sincero, es un buen punto. Es decir, y eso te lleva pues al financiamiento de las campañas, ¿no? O sea, ¿de dónde sale la plata de alguna gente para sus campañas? Porque alguien se las está bancando. Bueno, a esos alguienes les van a tener que pagar cuando estén en el gobierno municipal. Sí, pues. Eso es lo que tenemos que razonar los ciudadanos y tenemos que entender. El 7 de octubre tenemos una gran responsabilidad, Nicolás, y solamente está en nuestras manos. Muchas gracias, Esther, por estar con nosotros. Mucha suerte. Muchas gracias, Nicolás. Estos días están locos, o sea que ya estamos al borde, ¿no? Falta ¿qué? Un mes para 32 días para las elecciones y yo estoy convencida que vamos a recibir el respaldo de nuestros vecinos porque sabemos lo que ellos necesitan. Estamos trabajando de la mano con ellos y estamos trabajando una campaña de no agresión, sino más bien de dar soluciones a la ciudad y sobre todo resaltar mucho el tema de lucha frontal contra la corrupción. Eso es un compromiso que nuestros ciudadanos van y ya lo saben.
Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Esther Capuñay, candidata por UPP para la alcaldía de la Municipalidad de Lima, ha estado con nosotros en nuestra secuencia electoral municipal. Vamos a escuchar, por supuesto, a los otros candidatos, los que están en los primeros lugares, porque son demasiados para poder entrevistarlos a todos otra vez. Vamos a hacer un esfuerzo para tener también entrevistas a los candidatos más importantes de las principales ciudades y de los principales distritos de la ciudad de Lima. Cerramos nuestra secuencia electoral municipal por el día de hoy. Hemos presentado Voto 2018.